dejamos inaugurada con esta clase de Víctor las jornadas que sí vamos a ir desarrollando a lo largo del año. Aprovechando esta visita de Víctor a Rosario, porque Víctor es un profesor que tiene muchas facetas, trabaja muy interdisciplinariamente, pero al mismo tiempo estás muy concentrado en la lectura poética. Entonces ahí hay un cruce que nos interesa mucho a nosotros. En ese enlace se dio lo del año Vallejo, el año Trilce, y entonces es realmente un sueño hecho realidad, tener un peruano acá, un profesor de este nivel, que nos venga a analizar unos poemas y que nosotros podamos disfrutar de esto, ¿no? Que estamos disfrutando igual. Entre nosotros nos arreglamos para disfrutar, pero hoy es un disfrute doble. Bueno, empezamos. Para mí es un gusto enorme estar en contacto con ustedes y más para hablar de César Vallejo, ¿no? Y sobre todo para hablar de Trilce, ¿no? Este año que se cumplen los 100 años de la publicación de ese libro tan impresionante, tan asombroso en la literatura latinoamericana, ¿no? Y bueno, Trilce es asombroso porque efectivamente Trilce, digamos, termina por instalar, por constituir un cambio estético profundamente radical, ¿no? Un cambio estético que además, digamos, no va a ser solamente un simple cambio estético, sino que ese cambio estético va a encarnar, ¿no? Digamos, las condiciones del mundo nuevo que emergía en ese momento, es decir, las condiciones de la modernidad, como un sistema fracturado, desquiciado, lleno de imperativos, lleno de presiones, digamos, un sujeto que se va a representar, digamos, a este desconcierto, ¿no? Esta desorientación, ¿no? De el sujeto ante el mundo moderno, y eso lo va a expresar tanto en las representaciones de los poemas como en su forma misma, ¿no es cierto? En una forma descentrada, en una forma, digamos, que ya no le tiene miedo a la contradicción, que ya no le tiene miedo a lo absurdo, que ya no le tiene miedo a lo abyecto, ¿no? Porque la modernidad es la experiencia de la fragmentación, es la experiencia de lo abyecto, es la experiencia del absurdo, es la experiencia de la contradicción, y entonces Trilce va a encarnar todo eso, ¿no? En principio, habría que decir que, claro, el libro va a construir, digamos, una voz poética que va a posicionarse de manera muy distinta frente al lenguaje, ¿no? Esto está muy estudiado desde los heraldos negros, ¿no? Es decir, este famoso yo no sé vallejiano, ¿no? Tan importante en términos de que, digamos, los poetas del siglo XIX, los poetas más clásicos, ¿no? Poetas que performan su absoluto dominio frente al lenguaje, su conocimiento, ¿no? del lenguaje y su maestría para poder hacer con él, digamos, para que el lenguaje traduzca, ¿no? Con cierta transparencia lo que quieren decir. Los poetas clásicos son poetas que de alguna manera nos están diciendo, bueno, yo puedo nombrar la realidad de otra manera, ¿no? Y lo que vemos en Trilce es como una agonía de no poder nombrar, ¿no? De una agonía de, no, o sea, yo ya no puedo decir, el lenguaje no me alcanza para decir, el lenguaje es insuficiente para decir lo que quiero decir, y yo mismo ya ni siquiera sé qué es lo que quiero decir,
¿no? Es decir, yo ya no soy el guía, yo ya no soy el poeta abate, ¿no? Yo soy funda, digamos, el arte contemporáneo, ¿no? En la medida en que está fundando el arte contemporáneo, en la medida en que el artista dice, bueno, yo soy igual que cualquier ciudadano, yo tampoco sé nada. Es decir, yo no entiendo qué mundo es este y yo no puedo transmitir la verdad sobre ese mundo porque no lo sé, ¿no? Porque no lo sé, porque tampoco no lo sé. Y digamos, Trilce es una radicalización de ese yo no sé, que es el primer verso de Los Heraldos Negros, que es el primer verso del primer poema de Vallejo, el poema más conocido, ¿no es cierto? Bueno, en el Perú, no sé ahora cómo es, pero por lo menos en los 70 cuando yo estudié, en primaria, o sea, a los 8 o 9 años, era obligatorio aprenderse ese poema de memoria, ¿no? Y ahora, claro, nos parece alucinante ver a niños diciendo, hay golpes en la India, ¿no? Golpes como el odio de Dios, y los niños recitando esas cosas, ¿no? Es alucinante. Pero bueno, entonces, yo diría que en Trilce hay como dos cambios frente al lenguaje, ¿no? El primero, que tiene que ver con la experiencia, digamos, la confrontación del lenguaje como materialidad, ¿no? Es decir, que más allá del significado, más allá de la dimensión representacional, de la dimensión comunicativa, lo que hace Vallejo es intentar confrontar al lector con la experiencia de la materialidad misma del lenguaje, independiente de su significado, con sus sonidos, con sus ritmos, con su misterio material. Trilce es en realidad un exceso de materialidad lingüística, de materialidad sonora, digamos, de producir ese hiato, ¿no? Entre el significado y el significante, para decirlo en términos clásicos, ¿no? Que aparece desde el propio título, ¿no es cierto? O sea, ¿qué significa Trilce? Nadie sabe, ¿no es cierto? No significa nada, pero la palabra es hermosa, ¿no? La palabra es linda, la palabra, bueno, usted sabe, Trilce además ahora es un nombre, ¿no es cierto? Hay muchas personas, bueno, por lo menos en el Perú, que se llaman Trilce, muchas chicas que se llaman Trilce, ¿no? Entonces, desde el título, que es un título que no tiene significado, ya Vallejo está diciendo, bueno, en el lenguaje hay que observar otra cosa, ¿no es cierto? No solamente qué significa, qué representa, sino observar su materialidad misma, ¿no? Entonces, la experiencia física del poema, lo que vemos es estar siempre peleándose con las palabras, inventando, desestructurándolas, ¿no? Para enfrentarnos a su condición puramente formal. Pero eso no es un juego vanguardista solamente, sino que es una agonía, ¿no? Es una agonía porque el segundo posicionamiento es esta experiencia del lenguaje como una herramienta insuficiente para nombrar la realidad. Y entonces con el lenguaje hay que pelearse, con el lenguaje hay que tener una relación, digamos, de conflicto, ¿no? Porque el lenguaje, los poemas, digamos, las palabras significan algo, pero al mismo tiempo cada palabra señala algo que no puede nombrar, ¿no? Las palabras dejan de ser conocidas en Trilce, ¿no? Y lo que hace el poeta es mostrarnos sus límites, ¿no es cierto? Mostrarnos la lengua como límite, ¿no? Un discurso lleno de agujeros, ¿no? Lleno de misterios, ¿no? En donde las palabras emergen como nuevas, pero al mismo tiempo emergen como fracasadas en su intento de representar la realidad. Entonces, en realidad, claro, ¿qué cosa es lo trílcico, no? Si tenemos ¿qué es lo trílcico? Bueno, lo trílcico es lo deconstructivo, o sea, lo que subvierte, lo que explora posibilidades no exploradas, lo que no tiene nombre, ¿no? Lo trílcico es el drama de nombrar, o si lo quieren, el drama, como dice Jean-Luc Nancy, de desnombrar, ¿no?
y por eso tenemos, digamos, un lenguaje elusivo, oblicuo, rarísimo, ¿no? Rarísimo. Bueno, pero eso simplemente como una especie de introducción así rapidita a la estética del libro, a la estética, al proyecto del poemario. Pero yo quería hablar, digamos, concentrarme y profundizar en esta sesión en un tema específico. Como ustedes saben, Trilce son 77 poemas, ¿no? Y el estereotipo, ¿no? Es que Trilce es un libro sobre la cárcel, Trilce es un libro escrito en la cárcel, ¿no? Y en realidad la presencia de lo carcelario es mínima en el poemario. De esos 77, son entre 6 y 8 los poemas sobre la cárcel, ¿no? La mayor cantidad de poemas de Trilce son poemas de amor, de desamor, de ruptura amorosa, inclusive, digamos, del pánico a tener hijos, del aborto, ¿no? Eso es un tema que ha sido tabú en la crítica vallejiana, pero el aborto está como muy presente ahí, ¿no? El miedo a la paternidad es el gran tema, ¿no? Pero también hay, bueno, un grupo de poemas que tiene que ver con la pérdida del ambiente rural, la separación de la madre, la vida adulta, ¿no? Y después también hay un conjunto de poemas, digamos, de corte, de la pregunta por el arte, ¿no? O sea, ¿qué cosa es el hecho artístico, ¿no? A mí no lo voy a comentar ahora, pero a mí me alucina ese poema tan bonito que empieza diciendo: este piano viaja para adentro, ¿no? Que es, el piano ahí es una sínodo de la música y sínodo del arte en general, ¿no? Este piano viaja para adentro. Entonces, bueno, tenemos varios temas entre Trilce, ¿no? Pero a pesar de que el gran tema es el tema de la ruptura amorosa, podríamos decir que el marco general del libro, y que de alguna manera todos los poemas están dialogando con eso, es efectivamente la irrupción de la modernidad en una sociedad que se sabe periférica, ¿no? Es decir, la modernidad entendida como un proceso cada vez mayor de racionalización del mundo, de pragmatismo, ¿no? Digamos, de mandato individualista, de mercantilización, de razón instrumental, y todas esas dinámicas que conocemos acerca de lo que es el mundo moderno van a aparecer representadas en Trilce, ¿no? Y entonces, claro, lo que vamos a ver es una voz poética, ¿no es cierto? Los poemas observan el drama de una subjetividad que se siente expulsada del espacio rural y arrojada, ¿no es cierto?, al desconcierto de las ciudades. Y yo quiero concentrarme aquí, es decir, en algunos de los poemas, que dicho sea de paso son algunos de los poemas más difíciles, ¿no?, más herméticos, ¿no?, en donde Vallejo va a teorizar, los poemas van a intentar teorizar o representar qué cosa es la modernidad y efectivamente, bueno, qué cosa es la modernidad, qué cosa es el capitalismo, ¿no? Pensar la modernidad es pensar el capitalismo y vamos a trabajar algunos poemas en donde esto aparece representado. Yo diría que para pensar cómo aparece la modernidad en el libro o cómo aparece el capitalismo en el libro, podríamos encontrar la representación de tres problemáticas asociadas al capital. La primera es el control del tiempo, ¿no? La modernidad y el capitalismo construyen el tiempo de otra manera, ¿no? Construyen el tiempo como un tiempo de productividad, de velocidad, de control, ¿no es cierto? Tienes que cumplir una jornada laboral, bueno, en este escenario post pandemia la jornada laboral se alargó y uno trabaja, no sabes,
tu casa se convirtió en tu oficina, etc. Y entonces el control del tiempo es una instancia central del funcionamiento del capital, ¿no? En vías a productivizar, a producir más plusvalía, etc., ¿no? Hay ese famoso poema "¿Quién dice las 11 que no son las 12?", que es un poema, digamos, donde él está escribiendo un reloj, ¿no? ¿Por qué no hay relojes en el mundo rural? ¿No es cierto? ¿Qué cosa es esto de medir el tiempo de esa manera, ¿no? Bueno, lo segundo tiene que ver ya no solo con el control del tiempo, sino con la explotación ahora, con el trabajo asalariado, ¿no? Y lo tercero tiene que ver con la producción del valor a partir de nuevas formas de acumulación, ¿no? Entonces vamos a estudiar, o voy a comentar poemas que estén referidos a estos tres campos, ¿no? Uno al control del tiempo, otro a la explotación laboral y otro a la producción de valor, ¿no? Entonces, el primero que quiero comentar es el poema Trilce 32. 206. Muy bien, entonces vamos a leer el poema y lo comentamos. Dice: 999 calorías, rum, trat, ranchas, serpentínica agude bizcochero, enjirafada al tímpano. ¿Quién como los hielos? Pero no. ¿Quién como lo que va, ni más ni menos? ¿Quién como lo justo medio? 1000 calorías. Azulea y ríe su gran cachaza bajo el firmamento gringo. Baja el sol empaonado y le alborota los cascos al más frío. Remeda al cuco. Rodeéis, tierno autocarril, móvil de sed que corre hasta la playa. ¡Aire, aire! ¡Hielo! Si al menos el calor. Mejor no digo nada. Y hasta la misma pluma con que escribo por último se troncha. 33.333 calorías. Ay, gracias, Víctor, porque este poema lo leímos hace unos días. Y acá, en el Río de la Plata, suena diferente. Así es. Buenísimo. Bueno, claro, ahí ustedes pueden ver la radicalidad del cambio estético que marca Trilce. O sea, 100 años después, esto sigue pareciendo demasiado contemporáneo, demasiado una locura, ¿no es cierto? Esto, de hecho, cuando Vallejo publicó el libro, le dijeron: ¿qué es esto? ¿No es cierto? Entonces, hasta el día de hoy podemos seguir pensando lo mismo, porque es demasiado experimental, ¿no? Por decirlo de manera elegante. Bueno, ¿qué vemos en este poema, ¿no? ¿Qué vemos? Yo diría que lo que vemos es la representación de un escenario con mucha presión, ¿no? Un escenario que le mete presión al individuo, y el individuo, digamos, está desconcertado por verse, digamos, presionado por estas variantes que no le dan libertad y que necesita un poco menos de calma, un poco más de calma frente a la presión intensa. Y esa presión está dada por la metáfora del calor, 999 calorías, pero también por estos ruidos que parecen ruidos como maquinales, ¿no? Como ruidos de máquinas, rum, trash, trash, ¿no? Que además van a aparecer en la figura del autocarril, ¿no? Que es el auto más el ferrocarril, digamos, ¿no? Entonces, lo que vemos es este sujeto que la modernidad como un momento en donde el sujeto se ve presionado, ¿no? Por la tecnología o por, digamos,
una presión que genera demasiado calor, ¿no? El escenario puede ser el escenario de una playa, el escenario puede ser el escenario del verano, pero lo que vemos es que es un escenario que se intensifica, ¿no? Que se intensifica. Entonces, veamos la primera estrofa, ¿no? 999 calorías. Hasta en ese momento, lo que llama la atención es la introducción del número en el discurso poético. No era común, ¿no es cierto? La literatura no utilizaba números, y el número es el signo de una racionalidad instrumental, que todo lo cuantifica, que todo lo mide, que todo lo... Entonces ahí hay, ¿no es cierto?, una cosa de este mundo moderno, científico, obsesionado por el cálculo, la precisión, etcétera, la medida, ¿no? Son 999, ¿no? De hecho, en Trilce va a absorber un montón de fuentes discursivas. Vallejo quiso estudiar medicina, ¿no? Y hizo un semestre de medicina, y en Trilce vamos a ver del discurso médico, del discurso botánico, y entonces la poesía se vuelve un lugar que va a absorber fuentes discursivas no poéticas, ¿no es cierto? Entonces no solamente va a beber de la mitología, de los temas clásicos, de la literatura, dialogando con la literatura, que es la historia de la literatura, ¿no? Otro poeta peruano, Martín Adán, tiene unos versos muy bonitos que dice: poesía no dice nada, poesía se está callada, escuchando su propia voz, ¿no? Entonces la literatura está siempre como dialogando con sí misma, ¿no? Pero aquí la literatura dialoga con la ciencia, dialoga con la medicina, dialoga con la política, dialoga, bueno, el firmamento gringo, con, digamos, los discursos antiimperialistas de Aya de la Torre y toda la movida de la reforma universitaria, etcétera, etcétera. Y entonces los poemas van a absorber una inmensidad de fuentes discursivas no tradicionalmente poéticas. Entonces, claro, 999 nos hace sentir, caray, acá hay mucho calor, acá hay mucha presión, demasiado, eso paraliza, ¿no? Y de pronto este sonido, rum, trash, jazz, y frente a ese sonido, dice, aparece la U, serpentínica U del bizcochero. Es decir, aparece un personaje del mundo tradicional, el vendedor ambulante, que vende bizcochos con la O cambiada en U por el habla local del norte del Perú, y que produce un contraste enorme entre unos dos primeros versos, digamos, que están representando esta locura del mundo moderno y el mundo tradicional, ¿no? Que sin embargo, como un resto, como una especie de muela del juicio, está ahí todavía caminando en la calle, ¿no? Y este sonido del pregonero, un pregonero, ¿no? Que vende bizcochos, ¿no? Y entonces en la primera estrofa ya vemos una tensión ahí entre el mundo moderno y el mundo tradicional, pero el mundo tradicional simplemente emerge como una U, ¿no? Como un pedacito, se va a convertir en el resto, pero ya Vallejo lo ve como un resto, ¿no? La muela del juicio es el resto de esta condición, digamos, animal, ¿no? Y entonces en este momento dice, bueno, aparece ya una poética que personaliza, que empieza a personalizar más, ¿sí? ¿Quién como los hielos? Pero no. ¿Quién como lo que va más ni menos? ¿Quién como el justo medio? Es decir, frente a la presión de 999, un poco, hay un verso en los poemas humanos, ¿no? Que hay todo un debate si es un poema dedicado a Stalin o no, que el poema empieza diciendo: otro poco de calma, camarada, un poco de calma, camarada, ¿no? Bueno, estos versos están pidiendo un poco de calma frente a esa presión, a esos 999, ¿no? Y bueno, ¿quién como un poco de frío frente a este calor, un poco de calma frente a esta velocidad, un justo medio? Pero ¿qué ocurre?
no hay calma ni justo medio, más bien lo que hay es un incremento, 1000 calorías. Y no solamente hay 1000, sino frente a esas 1000 ya subió una, hay un discurso irónico que dice: azulea y ríe su gran cachaza bajo el firmamento gringo. Baja el sol empavonado y le alborota los cascos al mar frío. Entonces, bueno, lo que tenemos quizás es, todas son hipótesis, ¿no? Porque esto es de una polivalencia enorme. Lo que yo estoy proponiendo es una lectura, ni la única ni la mejor, pero es una lectura, ¿no? Y lo lindo de Trilce, bueno, y de la literatura en general es, seguimos discutiendo interpretaciones del Quijote después de 500 años, o de la Ilíada, ¿no? Entonces, lo que tenemos es el firmamento gringo, este nuevo poder geopolítico mundial, ¿no? Se burla, se ríe de todo el mundo, ¿no? Se burla inclusive de la naturaleza y es capaz de alborotar hasta los más duros, hasta el lomo más fuerte, hasta el más frío, ¿no es cierto?, lo desquicia, ¿no? Este firmamento gringo remeda al mundo tradicional, remeda al cuco, se burla de las tradiciones. Y aparece una representación bien interesante, dice: tierno autocarril móvil de Set que corre hasta la playa. Es decir, hasta los propios objetos que ha producido el mundo moderno huyen de la propia modernidad y van hacia la naturaleza buscando paz. Y por eso es tierno el autocarril, ¿no? Es la tecnología huyendo de sí misma. Aire, aire, hielo, si al menos el calor. Y de pronto, mejor no digo nada. Y además pone, digamos, hay un silencio, hay un hueco ahí en el poema, ¿no? Casi como malarmaniano, ¿no? Y hasta la misma pluma con que escribo, por último, se troncha. Es decir, no, el poeta contemporáneo no puede representar la modernidad, no puede representar el cambio de una sociedad tradicional, de un pregonero bizcochero que vende bizcochos, a un mundo de autocarriles, de firmamento gringo, de 999, y un mundo que simplemente no tiene compasión, y aunque tú le digas un poco de aire, sube a 1000, y no solamente sube a 1000, sino a 33 trillones 333 calorías. Que además el número 33 es la muerte de Cristo, ¿no? Entonces, claro, no sé si hay acá una cosa benjaminiana, ¿no? En el sentido de que el mundo moderno va hacia su muerte, hacia su propia muerte, hacia su autodestrucción, ¿no? Acuérdense que Benjamin decía, en realidad la revolución no es la construcción de un hombre nuevo, de un mundo nuevo, sino es simplemente detener la mecha para que no llegue a la bomba. Esa mecha se llama el progreso, ¿no es cierto? Y entonces aquí lo que hay es una visión terrible, ¿no es cierto?, del progreso, el discurso del progreso, representado como 33 trillones 333 calorías. Bueno, si lo tenemos que poner en el debate contemporáneo, lo que vemos es ya el adelanto de la sociedad del cansancio, para ponerlo como Byung-Chul Han, ¿no es cierto? La posición del sujeto contemporáneo es: estamos agotados. Y estamos agotados porque hay demasiada presión, porque la modernidad nos hace, ahora, el mundo académico, si no publicamos en esta revista, si no publicamos en la otra, y la presión, y la presión, y la presión. ¿No? Bueno, hay muchas imágenes sobre esto, ¿no? Que no voy a detenerme. El poema que dije, el poema
el poema del reloj, ¿no? ¿Quién clama a las 11 que no son las 12? Donde aparece este cabezazo brutal, asoman las coronas al oír, pero sin traspasar los eternos 360 grados, que son las manecillas del reloj. Bueno, el otro poema que quiero comentar es el poema 25. El poema 25, Alfan Alfines. Ahora vamos a ver el poema de la explotación laboral, ¿no? Y este es un poema muy difícil, ¿no? Es probablemente el poema más difícil de Trilce, ¿no? Que dice lo siguiente: alfan alfiles a adherirse a las junturas, al fondo, a los testuches, al sobrelecho de los numeradores a pie, alfiles y cadillos de lupinas pardas. Al rebufar el socaire de cada carabela deshilada sin americanizar, ceden las estebas en espasmo de infortunio, con pulso párvulo mal habituado a sonarse en el dorso de la muñeca, y la más aguda triplisonancia se tonsura y apénlanse y largamente se enalaza hacia carámbanos de lástima infinita. Soberbios lomos resoplan al portar pendientes de mustios petrales, las escarapelas con sus 7 colores bajo cero, desde las islas Guaneras hasta las islas Guaneras, tal los escarzos a la intemperie de pobre fe, tal el tiempo de las rondas, tal el del rodeo para los planos futuros, cuando inánima Grifalda relata solo fallidas callandas cruzadas. Vienen entonces alfiles a adherirse hasta las puertas falsas y en los borradores. Bueno, es súper hermético, ¿no es cierto? Pero podríamos decir que, lo que va a representar aquí, ¿no? Lo que está intentando representar es el trabajo de los cargadores de guano en las Islas Guaneras, que es un poema que es una imagen que aparece en Trilce 1, ¿no? Que ustedes deben haber estudiado y quizá conocen. ¿Quién hace tanta bulla? ¿No? Todavía no llegamos. El primero lo dejábamos para él. Claro, porque es el que da sentido a todo el libro, ¿no? Y entonces, aquí los alfiles van a ser los trabajadores de las Islas Guaneras, ¿no? Las Islas Guaneras fueron muy importantes porque, digamos, a finales del siglo XIX y principios del XX, el Perú descubrió que estas islas donde las aves habían hecho sus necesidades durante miles de años, de pronto este objeto que no era una mercancía se convierte en una mercancía súper valorada para todo el resto del mundo y se convierte en una fuente de riqueza enorme para el Estado peruano. Y claro, esa va a marcar como el inicio de lo que hoy discutimos como extractivismo, ¿no es cierto? Como el extractivismo, ¿no? Y entonces, la extracción del guano va cargada con todo ese discurso de modernidad, progreso, desarrollo, riqueza, etcétera, etcétera, ¿no? Y claro, lo que vemos acá es una reflexión sobre esos trabajadores y las imágenes, digamos, van a figurar el cansancio de estos hombres, ¿no? Y ese cansancio de estar todo el día cargando sacos de guano se vuelve una experiencia física, porque cansa leer el poema, ¿no es cierto? Porque leer el poema es tan difícil como cargar los sacos de guano, porque leer el poema es tan difícil como estar ahí trabajando, es decir, uno no sabe, no puede pronunciar las palabras y uno las tiene que, hasta se las inventa, porque el ritmo de la otra te contamina
a la siguiente. Y entonces esa experiencia, como decía al inicio, el libro está escrito para transmitir, ¿no es cierto?, esa materialidad lingüística de una manera tan fuerte, ¿no? Bueno, el primer verso representa que hay un malestar en los alfiles, los trabajadores que están siendo obligados a trabajar, o sea, a adherirse en las islas. Y se sienten maltratados, ¿no? Porque alfan es el momento en el que el caballo se para en dos piernas debido a haber sufrido alguna irritación, ¿no? Pero además los llama alfiles porque el alfil es una pieza de ajedrez que es movida por una mano exterior, ¿no es cierto? Que va a ser, digamos, el capitalismo internacional, ¿no? Que va a mover, ¿no?, las piezas. Esos trabajadores son obligados a ponerse en las junturas al fondo y son llamados testuces de la peor manera. Se dice que estos trabajadores viajan apilados, o sea, a sobrelecho, dentro de unos barcos, carabelas, pero donde él cambia, ¿no?, dentro de unos barcos que son los que los llevan a las islas. Entonces, los trabajadores han quedado asociados a una condición animalesca, ¿no?, pero también objetual, porque por sobrelecho se entiende la parte inferior de una piedra que descansa sobre la superficie de otra. Bueno, yo que he estudiado mucho el libro, estoy convencido que Vallejo escribió este libro obviamente con un diccionario de sinónimos y antónimos al costado, ¿no? Los hemos invitado también, ¿no?, a que empiecen a trabajar con el diccionario etimológico. Exactamente, ¿no? O sea, él escribió esto, es un trabajo, no es de la inspiración, no, es un trabajo de artesanía, ¿no es cierto? Cada poema es la construcción de una escultura que él está tallando. De hecho, digamos, en términos de producción estética, la mayoría de estos poemas tenían una estética modernista. Fueron escritos como los poemas de los Heraldos Negros, y cuando él se da cuenta que eso ya no va, lo que hace es sustraer, y lo que hace es, digamos, quitar palabras y transformar. Los poemas fueron escritos en otra estética, y la construcción trílsica es, digamos, sustraer todo lo que sobra, ¿no?, para construir una estética nueva a partir de la sustracción. Eso, por ejemplo, se ve muy claro en el famoso poema 12, que empieza diciendo pienso en tu sexo, ¿no? Donde, digamos, ahí ya se acabó la literatura, ¿no es cierto? No hay nada menos literario que empezar un poema diciendo pienso en tu sexo. No hay ninguna figura literaria, no hay ningún trabajo frente a la estética modernista, frente a la producción de figuras literarias. Pienso en tu sexo. Se acabó, ¿no es cierto? Pero al final, ahí está representación del momento del orgasmo, ¿no? Y entonces dice, bueno, ¿cómo represento el orgasmo, no? ¿Cómo nombro el orgasmo? Y entonces dice, oh escándalo de miel de los crepúsculos. Y es una imagen súper modernista, ¿no? Y entonces él dice, no, ya no. Ahora tengo que nombrarlo, muy melosa, ¿no? Escándalo de miel de los crepúsculos, ¿qué es eso, no? Y entonces intenta y dice, no, el orgasmo es estruendo mudo. Lo dice con un lenguaje de vanguardia, ¿no? El orgasmo es un estruendo mudo, un grito silente, ¿no? Entonces ahí dice, avancé, ¿no? Ya soy un vanguardista, ¿no? Pero el gesto trílsico es decir, eso tampoco captura. Y entonces escribe por tercera vez, y escribe el estruendo mudo al revés. Es decir, el lenguaje, ni la vanguardia ni el modernismo capturan la intensidad del acto sexual. En términos lacanianos, lo real destruye lo simbólico. Y el poema oral, el lenguaje no alcanza, ¿no? Entonces, claro, lo que vemos, ¿no es cierto?, es... Entonces, estos numeradores de a pie, los numeradores de a pie, son los capataces que están contando a los alfiles para que entren a los barcos y cuántos van a llegar a las islas, ¿no?
Entonces, la primera estrofa del poema, ¿no? Alfiles y cadillos de lupinas parvas. Entonces, la primera estrofa muestra una oposición entre trabajadores y jefes, entre alfiles y cadillos, estos últimos descritos como pequeños lobos, ¿no? La segunda estrofa se concentra en la representación de los barcos, ¿no? Las carabelas, con el error ortográfico, que están llenos de gente. Estas carabelas tienen un paso lento y es escrito como un rebufar, como el esfuerzo físico de soplar los barquitos que van yendo a las islas en fila, ¿no? Ante una falta de viento. El verso los describe en fila, pero esta fila se nombra como deshilada. Son varios barcos que van, ¿no? La reflexión política busca hacerse más explícita, aunque al interior de un hondo hermetismo. La expresión sin americanizar es muy importante porque hace referencia a que esa riqueza, ¿no es cierto?, la riqueza producida en las islas no va a beneficiar a ningún trabajador, ¿no?, ni siquiera al país. Y por eso dice que estos trabajadores están cediendo su trabajo, las estebas en espasmo, es una forma de llamar al trabajo, al infortunio. Lejos de producir fortuna, el trabajo de estos alfiles no conduce sino a una desgracia. Los versos insisten en la situación poca digna en la que quedan estos trabajadores que como niños desvalidos, engañados con un pulso párvulo mal habituado a sonarse en el dorso de la muñeca. Surge entonces una queja que intenta subrayar el horror de la explotación laboral. Quienes organizan esta empresa dejan a los alfiles en una situación injusta y precaria. La palabra apeálase refiere a la acción de capturar a un animal con un lazo, mientras el neologismo enazala juega con embosalar, que consiste en poner bozal a un animal. La palabra tonsura, que además juega con tortura, nombra el acto de ascribir a alguien a la clerecía cortándole el pelo, disciplinándolo en un sentido Foucaultiano, ¿no es cierto? Todas estas imágenes de franca sujeción están acompañadas por un instrumento llamado triplisonancia, cuyo sonido agudo solo consigue producir una conmoción profunda. En el verso, una lástima infinita, como termina la segunda estrofa. La tercera estrofa insiste en que los trabajadores sufren un gran esfuerzo físico desmedido y afirma que sus soberbios lomos resoplan. La voz poética ve que al portar, estos hombres están cargando todo el peso de la nación, aunque las escarapelas, no sé si acá se usan escarapelas, ¿no? Las escarapelas antes eran obligatorias, ¿no? En la época de la dictadura militar era obligatorio, en julio, que es la época de independencia, salir con una escarapela, un horror, ¿no? Aunque las escarapelas son ahora de 7 colores, bueno, en la bandera peruana es de 2, ¿no? Esos son estos 7 colores, ¿no? Se insiste en que la riqueza que ahí se produce queda entrampada en un círculo vicioso, en el círculo vicioso de las dinámicas del capital, y por eso dice de las islas guaneras a las islas guaneras, y por eso se vuelve a nombrar a estos barcos como escarzos a la intemperie de pobre fe. De hecho, el escarzo es un panal sucio, y la expresión pobre fe refiere al discurso ideológico que justifica este tipo de trabajo. Las imágenes circulares que continúan, rondas, rodeo, insisten en el carácter inútil de esta empresa, que sin embargo se asume a sí misma como parte del progreso social, planos futuros. En realidad, para esta voz, todo el trabajo de los alfiles y todo el discurso que lo justifica, descrito como inánime grifalda, solo conduce a fallidas callandas cruzadas. Por eso el poema concluye con una protesta.
que busca desmarcarse de la manera hegemónica de entender el progreso. Dice el verso: vienen entonces alfiles a adherirse hasta en las puertas falsas y en los borradores. Es decir, el desplazamiento a las islas es el signo de un sistema que los versos censuran. Los trabajadores son obligados a adherirse a ese proceso de desarrollo que solo pueden ser entendidos como una puerta equívoca, como una puerta falsa, como una burda imagen de la modernidad, como un borrador, ¿no? Como la condición periférica de la condición latinoamericana. En este mismo sentido podemos ver Trilce 14, ¿no? Que es otro poema brutal. ¿Lo tiene? ¿Cuál mi explicación? Esto me lacera de tempranía, esa manera de caminar por los trapecios, esos corajosos brutos como postizos, esa goma que pega el azogue al adentro, esas posaderas sentadas para arriba, ese no puede ser, sido, absurdo, demencia, pero he venido de Trujillo a Lima, pero gano un sueldo de 5 soles. Bueno, el gran mito de la modernidad, bueno, lo que produce el mundo moderno es la migración. Pero la migración no es solo la migración va acompañada del relato de progreso. Migro para progresar. Y lo que hace este poema es desmantelar el mito del progreso del migrante, ¿cierto? El migrante llega, pero he venido de Trujillo a Lima buscando el progreso personal y lo único que encuentro es un sinsentido, pero no solo un sinsentido en un sentido existencialista, sino la explotación laboral. Pero ganando un sueldo de 5 soles, trabajo en negro, y entonces el poema destruye, ¿no?, todo el relato con el cual se construye el mundo moderno, ¿no? Bueno, lo que vemos acá en este poema, en términos formales, es justamente el procedimiento trílsico, que consiste en sustraer. Desde el primer verso, ha quitado el signo de interrogación, ha quitado el verbo. Lo más probable es que hayan estado ahí. Y de hecho hay primeras versiones, no de este, pero de varios poemas donde se ve. Inclusive si ustedes, digamos, estudian los poemas humanos y España, y si tienen una edición donde aparecen los borradores, se dan cuenta que en realidad Vallejo no era un buen poeta, ¿no? Lo que era es un extraordinario corrector, ¿no? Los grandes hallazgos estéticos aparecen en la corrección, ¿no? Ese poema que empieza diciendo: y desgraciadamente el dolor crece en el mundo, crece a 30 minutos por segundo. Es una imagen brutal, ¿no? No existía ese verso, crece a 30 minutos por segundo. O sea, y desgraciadamente el dolor crece en el mundo, me lo ha dicho Margarita. Y él borra eso y después pone: crece a 30 minutos por segundo, crece 30 veces más rápido que el tiempo. El dolor es más rápido que el tiempo. O sea, el dolor, pero ahí es una metáfora de la desigualdad, la injusticia, ¿no? La injusticia social se reproduce, así como la velocidad de la luz es más rápida que el sonido, la injusticia social es más rápida que el tiempo, ¿no? Y eso es un hallazgo vallejiano en el proceso de corrección del poema, ¿no? Entonces, acá vemos esa cosa de sustraer, ¿no? ¿Cuál mi explicación? ¿No? Otra vez, este sujeto sometido a 999 calorías, que no entiende, ¿no es cierto?, ¿qué está pasando? Es el inicio de la modernidad en el Perú y, bueno, en América Latina, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es mi explicación? No entiendo que
¿Qué mundo es este? ¿En dónde he quedado inserto? ¿Cuál es mi explicación? Esto me lacera desde tempranía, ¿no? Esto me confunde, me duele. El dolor viene con la existencia misma, pero al mismo tiempo, en este poema viene desde tempranía, desde que llegué a la ciudad. Acá no hay nada, ¿no? Y fíjense esta descripción maravillosa, ¿no? ¿Qué cosa es vivir en la modernidad sino esa manera de caminar por los trapecios, ¿no? O sea, en la modernidad tienes que estar, o sea, la modernidad es el lugar, el momento de la absoluta inseguridad, ¿no? Pierdes el trabajo, un movimiento en falso y te caes, ya cada vez hay menos derechos laborales, cada vez más hay inseguridad, todos somos... la modernidad es estar cuidándote porque la velocidad del mundo y los cambios del mundo te tumban, ¿no? Esa manera de caminar por los trapecios. Y de pronto aparece esta imagen, ¿no? Que es la imagen, la crítica ha visto aquí, estoy de acuerdo, ¿no? La imagen de los condones, el acto sexual con condón, ¿no? Los condones llegaron a Lima, al Perú, en la década del 10, ¿no? Y de pronto viene ese tipo, ¿no? La modernidad es artificio, es lo artificial. ¿Cómo se puede tener una relación sexual con esta goma, ¿no es cierto?, que pega el asome adentro, donde se queda el asome, el semen se queda en esa goma, ¿no? Ya ni siquiera lo natural, que es el encuentro con el cuerpo del otro, es natural, sino que está mediado por la tecnología, está mediado por lo artificioso. Entonces la modernidad es esto donde todo está, todo se invierte. Ya no hay, todo está mediado. Y entonces las posaderas no pueden estar sentadas para arriba, sino para abajo. Y entonces la modernidad todo lo invierte. El acto sexual, ¿no? Todo es postizo. Dice, estos corajosos brusos como postizos, todo es postizo. Absurdo, demencia. Pero he venido de Trujillo a Lima, pero gano un sueldo de 5 soles. Entonces, el migrante que migra, llega y ¿qué se encuentra? Se encuentra con la artificialidad, se encuentra con la soledad, se encuentra con la desorientación y finalmente, en última instancia, en términos materialistas, se encuentra con la explotación laboral. Entonces, fíjense, ¿no? Porque de alguna manera, digamos, Vallejo está representando la modernidad, pero como sabemos, la modernidad siempre es un relato de progreso, ¿no? Y la está simultáneamente, intrínsecamente haciendo añicos, ¿no? Bueno, entonces, claro, esto es arte moderno, arte contemporáneo, bueno, es como las dos cosas simultáneamente, ¿no? O sea, hay un discurso vanguardista, ¿no? Hay una estética vanguardista acá, ¿no? Pero hay como una trascendencia del puro vanguardismo, a lo Huidobro, por ejemplo. El Huidobro es un vanguardismo, él en última instancia está divirtiéndose, ¿no? Está jugando, ¿no? Pero aquí no hay juego, ¿no? Aquí lo que hay es una lucha con el lenguaje y con el mundo y una cosa muy tremenda, ¿no? Huidobro también, por supuesto, pero ahí vemos como está sacando conejos del sombrero, ¿no? Y por eso es curioso, porque, digamos, Vallejo escribe este libro, pero este libro, ¿a qué movimiento de vanguardia pertenece? A ninguno, ¿no es cierto? No sabemos
y su contacto con la vanguardia fue mínimo en este momento, ¿no? Y de hecho cuando él llega a Europa, después de publicar este libro, él se desengaña de la vanguardia, no le gusta la vanguardia, ¿no? Va a tener esa frase famosa, muy fuerte, ¿no? Contra todos los vanguardistas, va a decir, hacedores de imágenes, devolverle la palabra al hombre, ¿no? Es pucha, la literatura no es un jueguito, ¿no es cierto? Dejen de jugar, ¿no? Dejen de jugar, ¿no? Hacedores de imágenes, devolverle la palabra al hombre, ¿no? Bueno, vamos a leer un último poema, difícil otra vez, muy loco, que es el poema 48. Tengo ahora 70 soles peruanos. 48. Bueno, leamos. El poema dice: tengo ahora 70 soles peruanos, cojo la última moneda, la que suena 69 veces púnicas, y he aquí, al finalizar su rol, quémase toda y arde llameante, redonda entre mis tímpanos alucinados. Ella, siendo 69, dase contra 70 y luego escala a 71, rebota en 72 y así se multiplica y espejea impretérita entre todos los demás piñones. Ella, vibrando y forcejeando, pegando gritos, soltando arduos chisporroteantes silencios, orinándose de natural grandor, en unánimes postes sugerentes, acaba por ser todos los guarismos la vida entera. Bueno, como ustedes saben, Vallejo, después del Trilce, se fue a París, y recién en París él se volvió un militante comunista radical, ¿no? Un militante comunista, lo expulsaron de París, ¿no? Lo votaron de París por pertenecer al Partido Comunista y porque daba cursos de marxismo, etc., ¿no? Vallejo vivió en la pobreza extrema, ¿no? Alejo Carpentier dice: yo nunca vi a nadie más pobre que Vallejo, a ningún artista latinoamericano, no vi a nadie más pobre que a Vallejo en París, ¿no? Y Vallejo se enamoró de una chica francesa, esta chica vivía con su mamá y de pronto la mamá se murió y entonces la chica heredó un departamento, ¿no? Y entonces, bueno, ya, o sea, podían vivir en ese departamento sin tener que pagar renta y qué sé yo. Lo que hicieron fue, vendió el departamento y con esa plata se fueron a Rusia para ver qué estaba pasando, ¿no es cierto? Porque claro, o sea, había que ver, ustedes piensen, ¿no? Ya no lo que se convirtió Rusia, ni qué sé yo, pero en ese momento eso era como alucinante, o sea, la primera vez en la historia que los pobres ganaban y que estaban intentando hacer una cosa diferente a toda la historia humana. Y entonces me dijo que quería ir a ver, escribió unas crónicas muy lindas, ¿no? Rusia 1931, etc., ¿no? Entonces, Vallejo fue y después se fue a la guerra, estuvo en el frente, ¿no? En la guerra civil. Digamos, los poemas humanos, sobre todo los poemas humanos, hay un montón de poemas maravillosos en donde uno ve, ¿no es cierto?, que hay una especie de simbolización de categorías marxistas, ¿no? Una apuesta estético de ideas marxistas, ¿no?
Alain Badiou, tan leído, ¿no? Alain Badiou dice que digamos, hay 4 o 5 poetas decisivos en la primera parte del siglo XX, y Vallejo es uno, ¿no es cierto? Ese Badiou, ¿no? Después vamos a ver lo que dice Agamben sobre Trilce, ¿no? Es muy loco lo que dice, ¿no? Hoy en día algo pasa, ¿no es cierto? Que estos filósofos, Vallejo es un nuevo interés, ¿no? En las discusiones teóricas contemporáneas. Bueno, Vallejo era muy amigo de Haya, de La Torre, estaba, digamos, cuando vivió en el Perú, digamos, era un observador de la lucha por las 8 horas, etcétera, etcétera, pero él siempre mantuvo una distancia muy grande frente a la política. Incluso tenía un discurso inicialmente antipolítico y qué sé yo, ¿no? No sabemos cuáles serán las lecturas de Vallejo, de la lectura marxista de Vallejo en este momento. Vamos a ver. Pero este es un poema alucinante, ¿no? Este poema parece en realidad una simbolización del tomo 1 del Capital. O sea, este poema representa, ¿no?, cuál es la dinámica, a ver, en términos marxistas, este poema representa la conversión de dinero en capital, ¿no? La conversión de dinero en capital, es decir, cómo una cantidad se incrementa. ¿Y por qué se incrementa? ¿Cuál es la lógica que hace que yo tenga 70 y de pronto tenga 71? ¿No es cierto? Entonces, fíjense cómo comienza, ¿no? Tengo ahora 70 soles peruanos. El adverbio es muy importante, ahora, ¿no? Porque en la modernidad esos 70 o se pueden convertir en 0 o se pueden convertir en 75 o en 71, porque la modernidad es vivir por los trapecios, caminando por los trapecios. Entonces el adverbio es central para marcar otra vez la inestabilidad del peso argentino. ¿No es cierto? La inestabilidad no vale nada, ¿no es cierto? Entonces el adverbio es clave, ¿no? Y claro, la palabra peruano acá no es ningún comentario nacionalista, pero para decir esto no vale nada, ¿no? 70 soles peruanos, ¿qué cosa es? 70, o sea, digamos, marca la dimensión periférica, ¿no?, de el capital en la colonia, el capital en América Latina, ¿no? O sea, lejos de aludir a cualquier significado patriótico, sugiere con sutil humor, ¿no?, que en el marco del mercado global 70 soles es un valor mínimo, ¿no? Es un valor mínimo. El segundo verso recién precisa que materialmente no son 70 soles en abstracto, sino que se trata de 70 monedas, ¿no? Y desde ahí el poema comienza a cuestionar cómo funciona la relación entre la unidad y el todo. Vale decir, las monedas como objetos individuales y el valor de 70 soles. O sea, ya no como objetos individuales, sino el valor de todos, el valor abstracto del capital. Llama la atención la división y el encabalgamiento de la palabra suena, que rompe el verso, ¿no? Pues como sabemos, el significado de una sílaba dentro de una palabra y de una palabra dentro de la oración siempre se fija al interior de la totalidad, ¿no? O sea, el poema es hábil en señalar que algo parecido ocurre con la moneda, es decir, una palabra se forma 2 sílabas, pero 2 sílabas, ¿no?, cuando se juntan, forman una totalidad que es diferente a las 2 sílabas solas. 2 monedas son 2 objetos, pero juntas son 2 soles, ¿no?
Entonces, algo parecido, ¿no es cierto?, sucede con la moneda. El valor solo aparece por su lugar dentro de un conjunto de los 70. Con la palabra penúltima se evoca un movimiento, ¿no? Una necesidad o a una lógica que conduce siempre hacia adelante, penúltima. Entonces, bueno, si hay una penúltima, tiene que haber una última, ¿no? Y esa tendencia hacia adelante corresponde a la irrefrenable tendencia del capitalismo a multiplicar las monedas, o mejor dicho, en términos teóricos, a convertir dinero en capital. Más allá de que haya algo arbitrario en el acto de decidir coger la penúltima moneda, porque coger la penúltima y no la última, se dice además que ella trae consigo un eco a las guerras púnicas, que como sabemos fueron guerras comerciales. Guerras comerciales entre Roma y Cartago. Los versos desde ahí subrayan que la acumulación de valor trae consigo resonancias de una historia cargada de violencia y horror. El fuego, quémase toda y arde llameante, en efecto, es sinónimo de el movimiento que ocasiona la destrucción que ocasiona el comercio. En una conocida frase del Capital, Marx dice, ¿no es cierto?, si el dinero llegó al mundo con manchas de sangre en la mejilla, el capital lo hace chorreando lodo por todos los poros, desde la cabeza hasta los pies. ¿No? Si la función del dinero es ser intercambiado, se entiende que, el verso que dice, al finalizar su rol, la voz poética lo ha gastado. Sin embargo, las imágenes del verso representan cómo el intercambio capitalista genera procesos que parecería que nunca podemos visibilizar o entender bien y que terminan por reducirnos a observadores alucinados. Lo cierto es que, puesto en circulación, el dinero es descrito como si fuera un estruendo, una fuerza inabarcable, llameante, capaz de traspasar al sujeto. ¿Cómo 69 puede terminar siendo 72? ¿Cómo se produce la acumulación a partir de simples intercambios? ¿Cómo un valor puede convertirse en otro? La respuesta es que, más que haberla gastado, en realidad parecería haberlo invertido. El poema alude a que el capital no es simplemente dinero acumulado, sino el movimiento de este en el marco de un proceso de constante autovaloración, gracias a un complejo sistema de intercambios, inversiones, créditos, intereses, etc. El poema muestra que bajo el capitalismo el valor del dinero nunca está fijo, sino que depende de una lógica mayor, pues la moneda acaba por ser todos los guarismos. Notemos que el acto de atribuir a la moneda cualidades de espejo sugiere que ella no tiene ningún valor intrínseco, sino que se constituye a sí misma a través de reflejar o de producir el valor de lo que lo circunda. Sin embargo, la palabra espejea también alude a la fascinación que el capital produce. El capital reluce, resplandeciente, es decir, parece contener un valor trascendente, y en ese sentido el fetichismo de la mercancía, la seducción de la mercancía, dice Marx, está en función de ocultar cuál es su origen. ¿Y cuál es su origen? El trabajo humano. ¿No? Entonces, lo que vemos acá es que el capital espejea, el capital reluce. Entonces, los versos describen cómo la moneda va adquiriendo una fuerza casi divina, indomable y sin temor, impetenta, dice el verso. Por eso, el capital hace que todos los piñones de la maquinaria funcionen.
Las imágenes se esfuerzan por mostrar al dinero no como un simple medio creado para mediar relaciones sociales, sino como una fuerza o un fetiche que ha comenzado a controlar al ser humano. En la tercera estrofa, la moneda, fíjense, adquiere rasgos de agencia humana. Dice, forcejeando, pegando a gritos con 3 T's, mientras el yo poético aparece pasivo ante su poder. O sea, lo que vemos es un yo poético pasivo frente a esto que se mueve, se incrementa, ¿no es cierto?, en un contexto de guerras púnicas, en un contexto forcejeando. Ahora las monedas han adquirido vida, o mejor dicho, como dice el verso, se han vuelto la vida entera. El proceso de absoluta mercantilización. La voz poética tiene algunas de ellas, pero ya sabe que el capital puede generar dinámicas más complejas. Palabras, multiplica, espejea, vibra, forcejea y demás. De ahí los versos muestran el poder que a costa del ser humano tiene el capital para abrirse paso en el mundo. La gran tensión que resulta de todo ello se encarna en una terrible alteración poética. Gritos. Pese a que sabemos que no hay nada natural en el capital y que el capital es una creación social, el capital se ha convertido en un poder externo que humilla y domina a lo humano. Los unánimes postes sugerentes podrían aludir a cómo todo el territorio ha sido tomado por un contexto unánime o sin oposición. De hecho, el verso que dice orinándose de natural grandor sugiere una vejiga hinchada hasta el límite que se desborda y supera todo control. Esta imagen muestra la subordinación de la cultura humana a la lógica del capital, mientras él se orina encima de todos nosotros. El poema se esfuerza entonces por mostrar la falta de legitimidad del capitalismo como un poder sucio y excesivo. En última instancia, digamos, lo que vemos es esta conciencia de que el capitalismo es un sistema, digamos, súper complejo, con miles de mediaciones, ¿no? Es decir, cuando vamos al supermercado a comprar una lechuga, vemos la lechuga resplandeciente, linda, pero no vemos el trabajo humano que está detrás, ¿no? Entonces, porque hay muchas mediaciones ahí. Entonces, lo que está diciendo el poema es como que las dinámicas del capital no son completamente observables y las metáforas y las distorsiones del lenguaje se hacen necesarias para revelar todas esas mediaciones, pero además para revelar su poder, pero además para, digamos, de alguna manera comenzar a deshacer, ¿no? Muy bien, entonces, para terminar, ¿cuáles son las fuerzas históricas, las presiones históricas que hicieron que algo como Trilce surgiera, ¿no? Las primeras décadas del siglo son las décadas en las que, bueno, los países latinoamericanos se descubren como nuevamente, después de haber sido colonia, como parte de un nuevo sistema mundial de intercambios que estaba comenzando a activar un sistema de transformaciones enormes a contraposición de las formas tradicionales de vida. Vallejo sabe que la modernidad no puede pensarse sin el capitalismo y por eso los versos de Trilce van a nombrar el impacto y las consecuencias de la modernidad. Van a nombrar la modernidad, pero he venido de Trujillo a Lima. Van a nombrar las nuevas formas de explotación laboral, pero gana un sueldo de 5 soles. Van a nombrar el control del tiempo, quien clama a las 11 que son las 12, la alienación del trabajo, todos los días amanezco a ciegas a trabajar para vivir, otro poema. Van a nombrar la incesante acumulación de riqueza,
cojo la penúltima moneda, van a nombrar los procesos violentos de esa acumulación, la que suena 69 veces púnicas, y van a nombrar un absoluto desconcierto ante este escenario. Es de madera mi paciencia, es de madera mi paciencia, dice un verso, sorda vegetal, ¿no? En Trilce lo que vemos entonces es una pregunta, también vemos una pregunta por el destino de la comunidad y por el destino del sujeto al interior de esa comunidad en un contexto de franca mercantilización del mundo, ¿no? Nos cubriremos con el oro de no tener nada, dice un verso, ¿no? Y bueno, en última instancia, digamos, lo que produce Trilce es la construcción de una estética materialista, ¿no? Que empieza por el poder del significante, o sea, digamos, una estética materialista que parte del la condición material del significante hasta la dimensión corporal de la existencia humana en los problemas de la cárcel, hasta la constatación de que del trabajo humano inserto en relaciones mercantiles, ¿no? Lo estético en este libro aparece absolutamente confundido con lo material. Los poemas no buscan ni trabajan con un lenguaje sublime que busque capturar algún tipo de trascendencia metafísica, sino que han optado por anclarse en el día a día de la cotidianidad más problemática, ¿no? Trilce es un poemario que muestra el dramático momento de desconcierto, ¿no? Aunque es un desconcierto nunca exento de una fuerte conciencia crítica y de una energía lingüística y vital que sobrepasa toda forma conocida, ¿no? Joyce, que publicó en Ulises el mismo año, estamos celebrando también los 100 años